Ahí está. Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos ya a la sexta actividad del ciclo de conversaciones con egresados y egresadas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago. Me presento, mi nombre es Constanza Pinza, soy académica de la Escuela de Arquitectura y coordinadora de vinculación con el medio. Y junto al director, Rodrigo Aguilar, hoy estaremos moderando esta actividad. Les cuento que este ciclo de conversaciones se da en el marco del Plan Estratégico de Vinculación con el Medio que estamos generando y que, entre otros alcances, tiene por objetivo reforzar lazos con las y los egresados como actores relevantes del medio. Así también es una oportunidad de diálogo y de reflexión sobre los diversos ámbitos y campos de actuación del mundo profesional en nuestra disciplina y en la que se están desarrollando las arquitectas y los arquitectos usuarios. La temática que nos reúne el día de hoy son las experiencias profesionales de 3 invitados e invitadas en relación a la vivienda de interés social, donde el director Rodrigo Aguilar nos va a compartir una breve reflexión y luego procederemos a presentar a nuestros invitados. Bien, gracias Constanza. Corresponde primero que todo dar los agradecimientos a nuestros y nuestras invitados del día de hoy. Como bien señaló Constanza, estamos en un trabajo, yo diría estratégico, de poder acercar a nuestros egresados, a nuestras egresadas a la Escuela de Arquitectura, considerando que son de alguna manera un cuarto componente, un cuarto estamento que para nosotros es muy importante que pueda estar presente dentro de la escuela, visibilizar, digamos, su trabajo y de alguna manera hacerlos partícipes también del quehacer cotidiano de nuestra Escuela de Arquitectura. Bien, el día de hoy nos convocan unas reflexiones en torno a la vivienda social y yo quisiera partir mencionando que la vivienda constituye quizá el tema más importante para la arquitectura, tanto desde el punto de vista de su impacto como en su complejidad. Pudiese parecer un lugar común, pero es importante señalar que es en la vivienda donde pasamos la mayor cantidad de tiempo a lo largo de nuestras vidas. Por otra parte, podríamos señalar que si quisiéramos conocer el estadio de civilidad, integración, progreso y desarrollo de un país, habría que mirar la calidad con la que se está construyendo la vivienda social y su capacidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus habitantes. Pareciera ser además que en lo que respecta a la vivienda social, la complejidad radica en la cantidad de dimensiones que debemos abarcar para su resolución, donde además del diseño arquitectónico y urbano propiamente tal, se ven implicados factores sociales, económicos y políticos que tejen una enmarañada red que debe considerar aspectos tan diversos como la habitabilidad, la accesibilidad, la disponibilidad de servicios, los gastos soportables y la adecuación cultural, que den cuenta de respuestas adecuadas tomando en consideración la diversidad de familias con las que hoy nos encontramos. Algunos de estos tópicos serán expuestos por nuestros invitados e invitadas, quienes probablemente se refieren a sus experiencias, desde los desafíos que presenta la vivienda social en altura y los condominios, en el caso de Natalia, pasando por los aspectos cualitativos de la política pública, referida a la mantención, modificación y rehabilitación de las viviendas ya existentes, en el caso de Carlos, y desde el énfasis en los procesos de gestión, sustentabilidad y perspectiva de género, asociada a su experiencia de trabajo en el Servicio de Vivienda y Urbanismo, en el caso de Paulina. Finalmente, quisiera agregar que hoy día, en este crucial contexto de crisis social, ambiental y sanitaria, y a puertas además de un proceso que nos permitirá elaborar una nueva constitución política, resulta muy relevante reflexionar, a mi juicio, sobre el estado de la vivienda social en nuestro país y la posibilidad de recuperar su condición de derecho para la ciudadanía, negado lamentablemente desde principios de los años 80, donde la vivienda pasó de ser un derecho del cual el Estado debía hacerse responsable a un bien que sería adquirido según el esfuerzo de cada uno y sobre el que el Estado otorgaría un subsidio. Así por lo menos lo indican los documentos.
Quiero dar paso con esta primera reflexión a Constanza para que nos presente a nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, primero que todo, le tengo que mencionar a los y las asistentes que nuestro afiche tiene un pequeño error para que no confundan las caras, pero en realidad la foto de Natalia Ponce es la foto de Paulina Gaete y la foto de Paulina Gaete es Natalia Ponce. Es un poco complicado, pero luego cuando ellas presenten también ahí van a poder tener una mayor claridad de quiénes son quiénes. Bueno, las invitadas y los invitados de hoy voy a presentar en el orden en que también van a hacer sus presentaciones. Paulina Gaete es arquitecta USACH del año 2000, egresada del año 2006, es magíster en Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2012. Actualmente es jefa de la entidad patrocinante del Serviu de la región metropolitana y está a cargo de liderar proyectos de vivienda con grupos de alta complejidad técnico-social. Su trayectoria laboral comienza en el Serviu desde el año 2007, asumiendo diversos roles como arquitecta que le han permitido adquirir gran expertise en temas de vivienda social. Además, actualmente es profesora revisora en el Diplomado de Diseño de Vivienda Colectiva Contemporánea, Laboratorio BICOCO 21, ¿sí? BICOCO 21 de la ESARC en México. Natalia Ponce, también arquitecta egresada el año 2006 en nuestra escuela, es candidata a doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en hábitat residencial por la Universidad de Chile del año 2015 y diplomada en gestión estratégica del territorio y evaluación socioeconómica del hábitat por la Universidad de Chile el año 2011. Tiene 10 años de experiencia profesional vinculada al sector público en Chile, en la ejecución, gestión y diseño de políticas de vivienda y barrios también en sectores de alta vulnerabilidad a nivel nacional, regional y comunal. Carlos Jiménez es arquitecto egresado el año 2012 en nuestra escuela, posgrado en Arquitectura Pública y Hábitat Residencial en Contextos de Vulnerabilidad Social por la Universidad de Chile, es coordinador de proyectos en la PESAT Desarrolla para toda la región metropolitana y secretario nacional de la Asociación Gremial ANAEGIS, quien coordina la aplicación de la política pública de vivienda social del MINBU. Bueno, presentados nuestras y nuestros tres invitados, vamos a dar inicio a la presentación de Paulina. Muchas gracias. Voy a activar, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí, se escucha. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Ya. Bueno, voy a partir presentándome, soy Paulina Gaete. Primero, muchas gracias por la invitación a la escuela, a lo que están haciendo, súper muy interesante, y súper necesario también estas instancias de reflexión. Yo egresé en el año 2006, en el 2007 ingreso al Serviu Metropolitano. Por fortuitamente un profesor de la escuela mandó muchos currículum y fuimos muchos los que ingresamos. Y entró un equipo nuevo que se estaba formando y nuestra misión era capacitar a la gente con el nuevo reglamento que estaba rigiendo, que era el 174, y poder capacitar y formar comités para que postularan a la nueva política habitacional. Fue en ese momento, en verdad, que yo me encanté con mi carrera y sentí cuál era lo que a mí me gustaba hacer. Me encantó el trabajo, estuve hasta el 2011 viendo temas de equipo ejecutivo, proyecto y territorial, hasta que se me da la posibilidad de ir a Barcelona a hacer un magíster, justamente en temas de vivienda. Este magíster me entrega otro tipo de herramientas que yo desconocía, me hablaron por primera vez de regeneración urbana, de sustentabilidad, de perspectiva de género, temas que hoy día sí están mucho más en boga acá en Chile. En esos años estaban recién, para mí fue súper nuevo, o sea, que me hablaran de perspectiva de género, para mí fue súper interesante y algo que totalmente desconocido. Entonces me entregan estas herramientas nuevas para poder aplicar en diseño y en poder aplicar en temas de vivienda, y conocer también la historia, y no mirarnos el ombligo y ver qué estaba pasando también en el mundo con respecto al tema de la vivienda colectiva.
Vuelvo al Servio porque fui con permiso sin goce de sueldo y me reincorporo al equipo campamento en el año 2012 y 2013, donde trabajé más que nada en ver temas de cierre de campamentos, siempre con el objetivo de dar una solución habitacional, pero por terceros. Y en el año 2014 se me ofrece ser la encargada de la entidad patrocinante Servio que se estaba formando. Y la idea era formarla más que nada para dar solución a proyectos críticos que tenía la región, que no eran económicamente viables para empresas privadas, que tenían problemáticas legales, sociales, con agrupaciones muy difíciles de trabajar, SENAPO, no sé si han escuchado, UCAMAU y muchos otros grupos complejos, y así fue como se empieza a formar la entidad patrocinante de nada, no solo comparte, ojalá que esté parte del equipo, que hay muchos de los que iniciamos esto que nadie nos creía que podíamos lograrlo, ser un ente que estaba externalizado, la vivienda social se externalizó a un tercero, a las EGIS, que después se llaman EP, que el mismo Servio hiciera ese trabajo, o sea, que el Estado volviera a diseñar, era complejo porque no se hacía, porque no se desconocía, fue un trabajo duro, pero que a diferencia del privado nos permitió hacer un diseño distinto, darle solución a comités complejos, a problemáticas complejas desde el Estado, que yo creo que algo que se había perdido y que era súper necesario que volviera, el Estado hacerse cargo. No todo, claramente, tenemos un número acotado de proyectos, pero por lo menos se está haciendo, y creo que era súper necesario. Los valores que se puede considerar que el Servio actúa como entidad patrocinante es que se puede poner innovación, hablar de sustentabilidad, poner perspectiva de género en los proyectos, sabiendo que el privado, la diferencia es que siempre va a velar un poco más por los recursos de rentabilizar, mientras que nosotros es sacar el proyecto adelante, independiente que sea el cachito que le decimos, sacarlo de la mejor forma. Acá hay unas imágenes de algunos proyectos, cada proyecto es distinto, cada historia distinta y cada terreno. No voy a entrar en detalle en cada uno de los proyectos que hemos desarrollado porque estaría mucho rato hablando, podríamos poder entrar en detalle en algunos. Actualmente tenemos 18 proyectos en cartera, de los cuales 6 ya hemos entregado, la gente está viviendo, otros están en obra, otros están a puertas de ser licitados y otros están en proceso de diseño. Lo más importante de la entidad patrocinante, en el fondo de todas, pero más la del Servio, lo que hacemos nosotros, es la participación ciudadana, y que en el fondo es un proceso de diseño que no lo viven todos los arquitectos, a lo mejor en su ámbito laboral. Que las familias son las protagonistas, son las que participan desde el comienzo, son las que eligen, las que claramente no les presenta una idea, pero ellos son partícipes de todo el proceso, y eso es lo lindo. El proceso no es fácil, puede durar años incluso, por eso es que siempre hay que trabajar en conjunto, terrenos que son sitios aeriazos, son canchas de fútbol deshabilitadas, es una imagen de un punto que después voy a tocar, de una gestión público-privada que se hizo ahí. Todo el proceso de diseño, proceso de aprobación, la diferencia es que el Servio por CRP, con un privado que tenemos que hacer una licitación pública, tomar razón Contraloría, y todo ese proceso que es bien largo, se resume en el fondo en un trabajo en conjunto con la gente, ¿ya? Y se forman hitos que se van olvidando, después todas las problemáticas cuando ocurren, y es lo lindo de la carrera y del trabajo, y que también te va dando como por pagar, es cuando empezáis a entregar el terreno, se inician las primeras piedras, la gente siempre participa en todos los procesos, luego se hacen los hitos de la etapa de la construcción, la gente va a visitar su casa piloto, toma medidas, hace todo un análisis de lo que se está viendo, no hace consultas, claramente todos se creen a veces constructores, no hacen, no, está chueco, no, pero acá quien viene a fiscalizar, es un proceso que se ponen ansiosos hasta que se entregan las casas, que yo creo que aquí se olvidan todos los problemas, todo lo que ocurrió, que puede haber pasado incluso 10 años, que tenemos comités que esperaron 10 años por tener una solución habitacional. Aquí nos damos por pagado, nos damos porque de verdad yo siento que hablo por un equipo, porque es la importancia también de trabajar con gente que tiene las mismas convicciones que uno, que más allá que necesitáis tu sueldo a fin de mes, es lindo trabajar para la gente y trabajar para el Estado.
Como en conclusión, actualmente tenemos 6 proyectos entregados, todos son distintos, pueden ver que cada diseño se hace de acuerdo al grupo que vamos trabajando, vivienda en altura, vivienda en un piso. Tenemos un caso que es bien emblemático y a lo mejor muchos lo van a conocer, el proyecto Maestranza en Sucamau, que está en Estación Central. Nosotros somos la entidad patrocinante en este proyecto, a diferencia del resto, no somos los que diseñamos. Acá se contrató los servicios profesionales de Cristian Castillo, con su oficina y un ingeniero. Todo lo desarrollamos nosotros como entidad, pero acá se ha hecho un trabajo social por parte de la agrupación Ucamau muy importante que en verdad hay que rescatar. Ellos son muy empoderados y saben perfectamente lo que quieren desarrollar, cómo lo quieren, y yo creo que es un proyecto que va a dar mucho que hablar. Les quería como también resumir, cuando esta es una imagen de un terreno que está en San Joaquín, están 2 canchas de fútbol totalmente en malas condiciones, sí con un club deportivo, y llega un grupo que quería hacer un proyecto de vivienda social. ¿Por qué quiero mostrar esto? Como resumir en el fondo que cuando hay voluntad, cuando hay gestión, cuando hay gente empoderada, cuando se hace bien la pega de los recursos públicos, podemos llegar a grandes resultados. Acá llegamos a un acuerdo con el IND, el terreno era del IND, como Serviu, que es lo que nos permite también ser parte de la EP Serviu como Estado. Hicimos un acuerdo expropiatorio, yo IND te expropio una cancha de fútbol y te construyo una cancha de mejor calidad y construimos el proyecto habitacional. Lo conversamos con el club deportivo, que estuvieron de acuerdo, claramente a ellos les convenía porque le pusimos iluminación, y los resultados de toda esa conversación es un video que les voy a mostrar cómo quedó el proyecto integrado. Este es un proyecto Sueño de Todo San Joaquín, son 128 departamentos, muchos de los que juegan a la pelota también viven en estos departamentos. Y veis cómo cambia, solamente con una idea, con ocupar los recursos públicos bien, con decir, no voy a salvar la cancha de fútbol completa, voy a mejorar una y voy a dar soluciones habitacionales, mejoro el entorno, ocupo bien, hago alianzas con otras instituciones del Estado y también con los privados, porque el deportivo igual era como importante, municipio, ven muchas personas involucradas. Un proyecto que nosotros estamos súper orgullosos como EP, ahí el arquitecto nos estará, fue Carol, como que siento que nunca nos pescaron mucho con esto, que nosotros estamos como súper contentos con el resultado. Y para terminar esto, yo necesitaba mostrar una foto de mi equipo, del equipo que trabaja en la EP, porque de verdad son gente que es lo más importante, es la gente que uno trabaja. Si tiene las mismas convicciones que tú, si tiene una vocación, las cosas funcionan, porque en el fondo nos creemos y damos para adelante. Somos 5 arquitectos, de los cuales 3 somos de la USACH, que eso habla muy bien. Ahí se ven el Héctor Araneda y el Luis Andrés Navarro, que son arquitectos USACH, que me saco el sombrero por ello, y creo que tenemos ese ADN USACH, que le damos con todo, aunque tengamos miles de dificultades. Bueno, y a los demás también, son todos un equipo, la asistente social, la Morín, que es un 7, ingeniero y todo el equipo, que es un equipo pequeño, es el fondo de la EP Serviu, es el Serviu completo, pero el equipo como que en el fondo hace más el trabajo puntual, es súper importante para que las cosas resulten. Eso es como en el fondo lo que les quería exponer, como un resumen de lo que hacen. Muchas gracias, Paulina. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la presentación de Natalia. Tienes que activar el micrófono. ¿Se ve? Sí, se ve. Si lo puedes ampliar. Va. Bueno, agradecer también la invitación de la escuela, saludar también a los compañeros con los que comparto la mesa. Creo que es súper importante plantear los desafíos y las reflexiones que tenemos desde nuestro ejercicio profesional respecto a la vivienda social, que como decía Rodrigo, es un elemento clave en la configuración de los contextos urbanos, porque es lo que nos da el cobijo y que protege nuestras relaciones con los demás, más que nada. Bueno, partir con una pequeña síntesis curricular
porque yo he pasado por varios equipos, he estado en distintas instancias, siempre vinculada al sector público, pero me he movido bastante en estos 10 años de trayectoria laboral antes de venirme a México. Entonces lo planteo como en el sentido de retrospectiva laboral y de cómo la vivienda va tomando centralidad en este trayecto. Quise plantearlo en 5 instancias, y esas 5 instancias también, cada una asociada con una función y un rol en un equipo en particular, que voy a pasar a detallar brevemente ahora en las siguientes láminas. Bueno, partir desde de este ámbito de acción que fue el trabajo como equipo de territorio del piloto del Quiero Mi Barrio en Temuco, en el barrio Vista Verde, que para mí es súper simbólico y marca como un camino muy importante en mi trayectoria laboral, porque finalmente es lo que determina qué es lo que quiero hacer y dónde me quiero desarrollar. Que justamente es el trabajo en sectores con fuertes conflictos socioespaciales, donde además se requiere de la acción de equipos interdisciplinarios. De aquí en adelante, toda mi trayectoria laboral estuvo vinculada con los compañeros del área social, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, de los cuales sin duda he recogido grandísimos aprendizajes. Y también el trabajo directo con la comunidad, recogiendo desde el territorio el diagnóstico para poder construir procesos en conjunto con la comunidad. Este programa está fuertemente enfocado en la acción en los espacios públicos, mejoramiento de espacios públicos y de equipamiento comunitario. En su fase piloto, la componente habitacional no estaba muy fuertemente vinculada, sin embargo, siempre surge esta observación por la relación directa que uno tiene como arquitecto del barrio con el habitante. Entonces, siempre surgían estas demandas espontáneas de la gente de por qué me está mejorando de la puerta de mi casa hacia afuera si cuando yo tengo problemas reales en mi casa. Problemas que no teníamos capacidad para poder actuar sobre la vivienda porque el programa determinaba que la intervención y la ejecución del recurso era en el espacio público. En esta experiencia, yo creo que fue mi experiencia respecto del diseño de proyectos, porque de aquí en adelante no diseñé más. Todas las herramientas que adquirí en nuestra columna vertebral de formación como arquitecto, creo que la deposité aquí, se quedó en Temuco, y son básicamente mis hijos de diseño. No sé qué tan buen proyecto habrá sido, pero sin duda mejoró la calidad del espacio público del territorio donde trabajamos hasta el 2009. Luego paso a otra instancia o otro ámbito de acción que es en el mismo programa, pero ya en la región metropolitana, desde la Seremi del MIMBU, como coordinadora territorial del programa Quiero Mi Barrio. Este es un trabajo bastante demandante en el proceso de gestión porque hay que atender varias comunas simultáneamente y barrios emplazados en distintos territorios, entonces hay que estarse moviendo mucho, hay que manejar los temas de cada barrio, hay que dar asistencia a cada equipo, y bueno, se sintetiza en esta atención simultánea a 6 comunas en la región metropolitana. Ahí no aparece Melipilla porque me quedo fuera del mapa, y con 12 barrios en total. Entonces, esto es súper importante también en mi proceso laboral porque permite este vínculo con distintos actores y permite tener una perspectiva global respecto de cómo se organiza la región y cuáles son los conflictos que existen en ella. Y esta visión amplia de conocer la región metropolitana también, que es súper generoso respecto de la oportunidad de trabajar en el sector público, sobre todo en el Ministerio de Vivienda. Bueno, a partir de este trabajo, ya lo que tiene que ver con la observación sobre los conflictos que se generan específicamente en la vivienda comienza a tomar más cuerpo, particularmente porque me tocaba ver 3 comunas donde había como un marcado carácter en el entorno residencial que estaba dado por condominios de vivienda social, que estaban en la comuna de Lo Prado, Independencia y La Pintana.
para mí en ese momento era una paradoja, pero ya no tanto. Los proyectos en el espacio público que se ejecutaban ahí o que se intentaban ejecutar tenían varias dificultades y era muy difícil actuar en esos territorios porque la demanda de la población ahí insistentemente estaba puesta sobre la vivienda y el programa no estaba dando atención oportuna a esos conflictos más inmediatos que se generaban, porque los condominios tienen este espacio intermedio entre la vivienda y el barrio, y donde se generan una serie de conflictos por temas de manejos individuales, de, bueno, todo lo que conocemos respecto de los condominios de vivienda social y de sus complejidades en su gestión y administración, que me hicieron mirar estos espacios como espacios sumamente complejos, a los que debo decir que les hice el quite mucho tiempo, y en algún momento llegué a decir, bueno, jamás trabajaría en un equipo de condominios de vivienda social porque es muy complejo y no lograba entender toda esa complejidad, pero las vueltas de la vida me llevaron en la siguiente etapa de mi experiencia a trabajar en la supervisión, gestión y también ejecución de un programa muy, muy complejo también, yo creo que varios lo conocen, que es el programa Segunda Oportunidad, que se ejecutaba directamente desde Serviu de la región metropolitana. Me tocó coordinar directamente la parte técnica de la población Parinacota 1 y 2 durante sus primeros 2 años de gestión. Territorio sumamente complejo, donde sin duda la vivienda sí es un factor de análisis importante, pero hay complejidades mayores que no son únicamente abordables por el Ministerio de Vivienda, son de competencia de otros sectores como, o sea, inevitablemente aquí tenemos que citar al Ministerio del Interior por los temas de seguridad que ahí hay. Entonces, que el Ministerio de Vivienda se trate de hacer cargo de complejidades tan grandes solo desde su sector es imposible. Entonces fue un trabajo bien complejo, sobre todo porque este territorio ha sido un territorio sobreintervenido, la desconfianza de la población hacia la institución, hacia el sector vivienda es muy, muy grande, y esta desconfianza tiene un origen que tiene que ver desde su construcción, la calidad de su construcción. Estas viviendas son del grupo llamado viviendas de nylon, viviendas Copeva, que el año 97 se llovieron, ahí hay una foto. Entonces desde aquí parte el calvario de este territorio, a través de la intervención de un plan piloto, donde se movía la gente para poder mejorar esas viviendas, se vaciaron viviendas al interior, se llenaron con otras personas, hay viviendas desocupadas, se instaló el narcotráfico fuertemente en el sector de San Luis, que es donde se ubica este conjunto. Luego viene posteriormente el año 2010, terremoto, se afectan viviendas con el terremoto, se le asignan subsidios, los subsidios a la fecha no están ejecutados. Luego viene el Quiero mi barrio simultáneamente trabajando con el terremoto, los proyectos se demoraron muchísimo tiempo en ejecutar porque justamente los problemas estaban puestos sobre la vivienda, entonces la participación de la gente no logró ser captada por el programa, y finalmente el año 2012, principio de 2013, llega este programa que pretendía ser la solución a muchos problemas, pero la verdad es que generó bastantes conflictos por su modelo de gestión. Es un programa que se instala en el territorio para atender esta demanda espontánea de la población, que le exigía organizarse en un porcentaje bastante alto para poder asignarles un subsidio, tomar esas viviendas, pero no tomarlas unitariamente porque son bloques, entonces había que tomarlo de forma colectiva para poder demoler y volver a construir supuestamente en esos terrenos que se iban a liberar. La gente que ha logrado irse recibe un subsidio habitacional y puede comprar con ese subsidio en cualquier territorio del país, si no me equivoco, porque en algún momento era solo en la región metropolitana, pero en el proceso se ha ido liberando y pueden aplicarlo en cualquier parte del país. Si hay algún compañero por ahí que me corrija, porque a la fecha en que yo trabajé ahí, así terminó funcionando. Entonces se empiezan a generar estos lotes vacíos donde no se puede ejecutar nada porque se demuelen aleatoriamente, no obedece a un plan estratégico, no hay un plan de acción de por medio. Entonces todo lo que fue el piloto de este programa, la verdad es que trajo muchas complejidades al territorio, enemistó a muchos vecinos que no se quisieron ir y que se quedaron ir,
un terreno que ya era complejo, que ya era violento, sumó todas estas problemáticas y sumó un paisaje sumamente devastador, que es como el que se ve ahí. También añade problemas que tienen que ver con el precio del suelo, que es algo muy complejo. La aplicación de un subsidio de Estado en un territorio como este, lo que hizo en estas circunstancias fue elevar los precios del suelo. Si una vivienda aquí, por ejemplo, costaba originalmente 5 millones de pesos, su avalúo fiscal era de 5 millones de pesos, con la aplicación de estos subsidios, después de las tasaciones que se hicieron sobre las viviendas, se terminaron pagando alrededor de 18 millones de pesos por cada vivienda. Eso inevitablemente implicó el alza de los valores de las viviendas que estaban en los terrenos aledaños, y por lo tanto los subsidios que estábamos entregando para que la gente se fuera no podían ser aplicados en la misma comuna porque no daba, no alcanzaba. Y esto empieza a generar una inflación y tiene que ver con todos los procesos de desregulación de los precios del suelo que existen y la inexistencia de una política de suelo en nuestro país, que es algo que la Constitución o la orgánica general debiera contener en nuestro nuevo proceso constitucional. Bueno, terminado ese proceso que fue muy desgastante, debo decirlo, yo la verdad es que aprendí bastante, mi carácter se forjó mucho con ese trabajo anterior y me introdujo fuertemente en el tema de los condominios. A partir del año 2015 me cambio de equipo, ya al nivel central del Ministerio de Vivienda en la División de Política Habitacional, pero para trabajar con el programa de mejoramientos de condominios sociales, no demoliendo, sino mejorando lo que ya existe, mejorando las condiciones de lo existente, comprendiendo también que hay distintas tipologías habitacionales que obedecen a distintos periodos de construcción y que tienen demandas y requerimientos distintos. Este equipo también siempre ha sido un equipo multidisciplinario. Acá trabajamos, yo era la arquitecta, un sociólogo, que era el jefe, y Claudia, que es asistente social, pero que llevaba como toda la parte de gestión más tecnológica y de procesos. Bueno, entre tres hacíamos mucho. Hacíamos mucho, y este trabajo tiene que ver con avanzar más allá y avanzar en el diseño de política y establecer lineamientos a nivel nacional para contribuir con el mejoramiento de este tipo de entorno residencial que es bien particular. Y con un esfuerzo bien importante en descentralizar nuestra acción como ministerio, y es la crítica que se nos hace constantemente de que todas las decisiones se toman en Santiago. Lo interesante del trabajo colaborativo que teníamos en este equipo fue justamente eso, avanzar en la descentralización, entregar atribuciones a los equipos regionales que son los que conocen realmente cuáles son las realidades de cada territorio. Entonces, cada región iba incorporando su propia impronta en las soluciones que se van dando a través de aportes que se iban haciendo para cada llamado, que es como se va implementando el programa año a año. También se fue diversificando la atención a los distintos tipos de condominios, porque no es lo mismo atender un condominio vulnerable, un condominio construido en la periferia de Santiago en el año 94, por ejemplo, a darle atención a un condominio construido en el año 1950 por una caja de trabajadores, o los condominios que se insertan en los polígonos de atención del programa Quiero mi barrio. Entonces, es una atención diversa, amplia, descentralizada, fue un trabajo súper rico hasta el año 2017, que es cuando, bueno, ya digo, que me empieza a surgir como este cuestionamiento de qué es lo que sigo haciendo ahora, y decido aplicar al doctorado acá en México, pero ya con toda esta trayectoria que había recogido en 10 años, y bueno, decido dejar este trabajo, que fue bien importante para mí, y fue una decisión muy difícil también, porque a mi juicio había hecho una trayectoria bien bonita y bien interesante, pero sentía que tenía que hacer algo más. Sentía que tenía que hacer algo más, y ese algo más tenía que ver con la profundización de este objeto de estudio, y esta oportunidad me la daba el doctorado acá en México, sobre todo porque tengo una beca del gobierno de México. Chile nunca me becó para poder hacer un posgrado allá, México sí. Entonces había que aprovecharlo.
Y bueno, llego acá con un proyecto de investigación que se enfocaba en el deterioro de esta primera oleada de producción habitacional de vivienda en altura, que para mí siempre ha sido muy alucinante. O sea, este tipo de vivienda que se construyó desde el año 50, desde los años 50 hasta el 70 aproximadamente, con estas características en los emplazamientos que conocemos. En el caso de Santiago puede ser, no sé, Torre San Borja, Villa Portales, todos estos elementos urbanos icónicos. Bueno, en México los tiene también. Acá está la foto, la primera foto es de Tlatelolco, que es bien conocido lamentablemente por la masacre del 68. Y este otro conjunto, que es el conjunto Presidente Alemán, que es uno de los primeros conjuntos construidos como supermanzana en Latinoamérica. Entonces ya con esta referencia me aluciné y armé un proyecto de investigación con el que me presenté al doctorado para estudiar, seguir estudiando y profundizando las causas que subyacen al deterioro de estos edificios, por qué, las formas de organización, en fin. Pero llego a México y sucede que en el 2017 me pilla un terremoto acá que devastó gran parte de esta tipología habitacional. Y me llama mucho la atención el efecto que tuvo el terremoto, porque desde mi perspectiva como chilena no fue tan terremoto, sino que se sintió como un temblor, pero al mirar el efecto que había tenido fue realmente complejo. Edificios en las alcaldías centrales de México tuvieron afectaciones como las que se ven aquí. Son predios muy bien emplazados dentro de la ciudad, alcaldía donde los valores de terreno son muy elevados, pero en este tipo de vivienda reside una diversidad de población con características socioeconómicas muy distintas. Ese es uno, el que pasó está en la alcaldía de Cuauhtémoc. Este otro es bien reciente, se construyó como en el año 2009, también con afectaciones. Al día de hoy, ninguno de estos dos primeros, las familias de los que viven aquí han logrado volver a sus edificios. Y este último caso de estudio, que es el más relevante, es el multifamiliar Tlalpan, que es uno de los multifamiliares más antiguos construidos en la Ciudad de México. El día del terremoto tuvo el desplome de uno de sus bloques inmediatamente, murieron 9 personas, entonces ahí se levanta como un tema de resistencia bien importante. Bueno, entonces, ¿por qué muestro estos casos de estudios? Porque finalmente lo que hace el terremoto es como voltear un poco la perspectiva con la que venía, y a partir de elementos teóricos como la construcción social del riesgo y de vulnerabilidades, es desde donde replanteo el proyecto para hacer un estudio de cuáles son las vulnerabilidades que subyacen y que provocan y que generan y que se van acumulando y construyendo con el tiempo, se producen y se reproducen en este tipo de hábitat en particular. Y ese tipo de vulnerabilidades no son únicamente del orden físico, también son del orden organizativo, también confluye aquí vulnerabilidades del tipo institucional, donde las instituciones participan de manera activa en la construcción de procesos de vulnerabilidad. Entonces, es un cruce de las acciones u omisiones de las distintas instituciones en materia de vivienda, también de acciones que tienen los mismos habitantes y, por supuesto, cruzado con las vulnerabilidades físicas propias de este tipo de vivienda. Entonces, se conjunta toda esta situación y bueno, lo que va caminando el proyecto de investigación tiene que ver con eso, comprender cuáles son estas vulnerabilidades que aquí subyacen para poder hacer una retribución y poder trabajar en la mitigación, de cierta manera, en esas vulnerabilidades para que resultados como estos, en el caso específico un terremoto, pero se puede replicar a otro tipo de fenómenos, no tengan la complejidad y no afecten de la manera que afectaron a las familias después de este terremoto, y que lamentablemente hasta el día de hoy permanecen algunas en campamentos viviendo o pagando unas rentas elevadísimas sin poder volver a sus casas todavía. Y bueno, espero no haberme pasado, pero hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la presentación de Carlos Jiménez. Les recuerdo a todas y todos que, bueno,
Al terminar las presentaciones podemos hacer comentarios, preguntas, tanto a través de silenciando el micrófono o a través del chat. Entonces también pueden ir ya poniendo comentarios o preguntas a través del chat los que quieran. Carlos, cuando quieras puedes compartir pantalla. Ya. ¿Se escucha? Ya. Bueno, junto con saludar y también darle las gracias al equipo por la invitación. Me presento, mi nombre es Carlos Jiménez, soy obviamente egresado de la escuela de la USACH, el año 2012. Primero que todo quiero agradecerle también a la escuela, en el sentido que tiene que ver un poco con lo que hablaba delante Paulina. Cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que lo que me gustaba, una de las cosas que más me atraía era el tema del render, del 3D, ese tipo de cosas. Pero si hay algo que por lo menos me marcó a mí, con respecto a lo que es con lo que trabajo ahora, fue la práctica profesional. En ese tiempo, no sé si todavía estará, pero en ese tiempo estaba Carlos Richard, quien era quien coordinaba las prácticas profesionales, y generalmente se hacían en los municipios, ¿ya? Muchas veces, muchos compañeros se iban a municipios rurales, muchas veces en distintos extremos del país. Yo la hice particularmente acá en Padre Hurtado. En ese minuto es cuando yo al menos me doy cuenta de manera efectiva de cómo la profesión me llenaba con respecto a lo que es trabajar en el sector social, en el sector público. Y ahí cuando yo tomo la decisión. Después que me titulo el 2012, trabajé en dos distintas oficinas de arquitectura tradicionales, pero al mismo tiempo ahí fue cuando empecé a estudiar todo este primer posgrado de arquitectura pública. Después estudié un segundo, que es el de hábitat residencial en contextos de vulnerabilidad social, que ese ya es el que me lleva a encontrarme con los distintos programas de gobierno. Y es justo en ese minuto cuando yo entro a trabajar como inspector técnico de obras para la PESAT Desarrollo. Antiguamente se conocían como EGIS, hoy en día, como decía Paulina, somos entidades públicas y PESAT. A diferencia de ella también, y como bien también decía ella, nosotros somos entes privados. Funcionamos con lógicas distintas. Y aparte de eso también señalar que el programa en particular que trabajamos, la mayoría de nosotros somos como los hermanos menores. Nosotros, al menos en la región metropolitana, sí nos dedicamos a lo que es el trabajo de mejoramiento ya de la vivienda en sí. Son trabajos bastante menores en términos de presupuesto, en términos de desempeño profesional, del área estrictamente técnica de la arquitectura. Como decía también delante la compañera, es como que es poco el alcance de que uno tiene como herramientas de diseño para hacer estas cosas, pero sí entra muy fuerte el área social. Bueno, estando trabajando acá es cuando también tuvimos un par de problemas de gestión en un principio, los pagos con los distintos servicios en todo el país, y las empresas privadas, porque nosotros somos, delante la Contaza cuando me presentó dijo que éramos los encargados de los que llevábamos la política pública al terreno, y eso es verdad, pero Araegis, nosotros trabajamos solamente con las empresas patrocinantes del área privada. Es importante señalar eso, porque también hay unas públicas, justamente como la de la Paulina, que es la de Serviu, o como las municipales. Bueno, una vez de que estábamos trabajando en eso, y por eso les decía de que éramos como los hermanos menores, nosotros en el Departamento de Política Habitacional se trabajan dos macrolíneas. La que es la línea cuantitativa, que es sobre todo lo que nos habló delante Paulina, que tiene que ver con agrandar el parque habitacional, ¿ya? Y hay otra que es la cualitativa, que tiene que ver con otros tipos de programas que tienen que ver con el mejoramiento de la vivienda ya existente, que es lo que nos habló la segunda compañera, Natalia. Uno, justamente, la cuantitativa, la gracia es aumentar el parque, y la cualitativa es mejorar el parque. Digo que son hermanos menores, pero cuando uno habla de relevancia es importante echarle un ojo al financiamiento, sobre todo cuando es la política pública. En el gráfico que les estoy presentando, bueno, el presupuesto nacional para la región metropolitana
se identifica claramente como la línea cuantitativa fue tomando vuelo durante los últimos 5 años, hasta el 2018 en el gobierno de Piñera, que él efectivamente se presentó al gobierno diciendo que él iba a mejorar el parque habitacional, y se le bajaron un poco el presupuesto a la parte cualitativa para aumentarle la parte cuantitativa. La parte cuantitativa se refiere a decretos que tienen que ver con construcción de vivienda nueva, como el 49, el decreto número 1 y una parte del decreto número 10, que es el rural. Y efectivamente la parte cualitativa, que es como un poco lo que abordaba Natalia, que tiene que ver con el mejoramiento del parque existente, a través sea del decreto 255, que es el de mejoramiento del patrimonio, del nuevo, que es el 27, que es el mejoramiento de vivienda de barrio, también un aspecto del área rural, y también el del Quiero mi barrio, que también lo abordó ella. Que insisto, ¿cuáles son las dos grandes diferencias? La cuantitativa es aumentar el parque, construyamos más viviendas. La cualitativa es hacernos cargo del deterioro de las viviendas que hoy en día ya existen. Porque nosotros, si bien es cierto, Servio es relativamente nuevo, antes de eso habían harto antecedentes, como la Corvi, que se vienen construyendo casas, y Chile ha tenido distintas políticas públicas habitacionales que han generado que hayan casas que tienen fácilmente 50, 60 años, y que en muchos casos nunca han tenido una mantención o un mejoramiento. Dentro de la política habitacional, yo al menos presento para que vayan entendiendo los compañeros que a lo mejor no entienden mucho más de esto, tiene que ver con que hay 3 actores principales. Los primeros es lo que también un poco venía hablando Paulina, y disculpen que me refiera a ella, pero ella trabaja justamente es muy parecido en lo que trabajo yo, solamente que ella lo ve desde el área 100% pública, yo la veo desde el área privada, que en realidad un área semipública. Nosotros siempre decimos que trabajamos como unos subcontratos en el fondo. Entonces, hay 3 ejes importantes. El primer eje, y el más importante, y el que me gustaría que a los muchachos que nos están escuchando le tomaran el peso, es el eje social, los vecinos, ya las comunidades, los que habitan los territorios. Ya ellos, cada uno de ellos tiene sus demandas, sus expectativas y sus necesidades. El segundo es el ministerio, en este caso. Bueno, es el Estado a través del ministerio, que son básicamente los que financian todos los trabajos que se hacen. Y el tercer actor venimos siendo nosotros, los privados, que ya sea a través de la EGI, por decirlo de una manera, la inmobiliaria, o de las constructoras, que vamos, ¿cómo se llama? Que vamos trabajando, que somos los encargados ya de hacer el diseño, de hacer la construcción, revisar la construcción y armar los proyectos. Y ojo, no solamente los proyectos técnicos, sino que también tiene mucho que ver el proyecto social. Y eso es una de las partes más bonitas que tiene trabajar en esto, como hablaban delante las compañeras. Los conflictos, delante también Paulina hablaba de los proyectos cachos, y con mucha razón, y pucha que la entiendo. De hecho, cuando estaba diseñando esto, me acordé efectivamente del proyecto. Yo vivo en Estación Central. De hecho, yo vivo acá en los famosos guetos verticales, yo miro por la ventana y veo la escuela. Y acá justamente siempre veo a la gente de Ucamau, por ejemplo, que nos cortan el tránsito, o ahora están con caravanas por el apruebo. Ellos son muy, muy movilizados, y justamente el proyecto Maestrans Ucamau, que se hizo ahí en la población Santiago, en el sector de los Nogales, es un proyecto muy interesante de que ellos también desarrollaron. Y saludo mucho eso, porque hoy en día no sé si decir que la vivienda social está solucionada en términos de los metros cuadrados. Siempre se puede perfeccionar un poco más, o hacer una mantención, que es lo que nos dedicamos nosotros. Pero no cabe duda que la gran pelea hoy en día no es por la vivienda en sí, sino en dónde está emplazada. La pelea hoy en día es por el territorio. Es dónde estoy, dónde me quedo a vivir. No quiero que me manden a vivir a Paine, que es donde se están construyendo las últimas viviendas sociales. Quiero quedarme acá, en la comuna de mi padre, en la comuna de mis familiares. Para entender todo esto, y yo sé de que es probable que nos cueste como arquitectos, porque cuando estábamos en la escuela justamente era algo que no dimensionábamos tanto, hay que entrar a ver lo que es el paradigma social. Entrar a entender, no desde el usuario, sino que ya tenemos que entrar, no del habitáculo, sino que tenemos ya que hablar de la vivienda, del recinto, de las personas que la habitan. Porque trabajar, por ejemplo, en este tipo de programas,
En el tema cualitativo, que es la construcción de vivienda nueva, más allá de los problemas que tienen los comités, es solamente, o sea, hay que avanzar bajo esa problemática. Pero cuando tú trabajas en el tema cualitativo, cuando tú trabajas en mejoramiento de vivienda, tiene complicaciones distintas a través que tú trabajas en recintos que son habitados. Pongo esta foto a propósito que los maestros que están, ¿cómo se llama? Están barnizando esas tablas, tienen que hacerlo en el patio, porque la vivienda está habitada, hay gente que la está viviendo dentro. Entonces hay una complejidad distinta al momento de abordar estos proyectos, que si bien es cierto, son bastante más rápidos que los proyectos cuantitativos, de todas maneras tienen la complejidad de que yo puedo estar trabajando 1 o 2 semanas en la vivienda de una persona, pero con la persona viviendo adentro. Entonces hay dificultades distintas que tienen que ver que yo me levanto en la mañana para ir a la universidad, para ir al trabajo, y tengo que esperar que el maestro también entra a trabajar a las 8 de la mañana, entonces tengo que esperar que el maestro que está martillando el baño, porque me lo está arreglando, salga para yo entrarme a duchar. Muchas veces el baño queda inhabilitado por 2 o 3 días. Cuando yo instalo material de terminaciones, por ejemplo, no puedo llegar a imponerle la cerámica del color que se me ocurra a la vecina, porque al fin y al cabo, ella es la que va a vivir con esa cerámica. Entonces, en ese sentido, hay una invasión del territorio inherente, pero que es pertinente para desarrollar los trabajos. Es como un mejoramiento, es como una remodelación de la vivienda, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho en consideración al habitante, a la persona que está ahí, porque ella también, uno no conoce la historia que hay detrás de eso. Pongo esta foto, ya con esto terminó para no alargarnos tanto, pero porque también se trata este tipo de proyectos, los cuantitativos, pero sobre todo los cualitativos, los de mejoramiento de vivienda, tienen que ver con dignificar un poco el habitar. Como decía en la introducción el ahora director Don Aguilar, nosotros pasamos muchas horas dentro de la vivienda, y ahora con este tema de la pandemia se ha hecho eso, pero todavía mucho más obvio, ¿ya? Ha resaltado mucho más a la vista. Si ustedes se fijan, yo por lo menos, yo soy de Puente Alto. Yo ahora vivo en Estación Central, pero yo soy originario de Puente Alto. Dentro de las personas que están acá, hay mucha gente que debe ser de la Florida, que es de Maipú, que es de Conchalí, de Independencia, que son los sectores donde nosotros salimos a trabajar. Cuando uno habla de vivienda social, no está hablando de lugares retirados de la ciudad. No, claro, tenemos lugares insignes como Bajos de Mena, como la población La Pincoya, pero aquí mismo, en Estación Central, está el Metro Alberto Hurtado y un par de cuadras que empiezan las viviendas sociales. Yo mismo viví en barrios que me di cuenta una vez que empecé a trabajar en esto, que eran barrios de vivienda social. Entonces, de todas maneras, es súper rico cuando a mí me toca ahora, por ejemplo, volver a Puente Alto a trabajar, a hacer estos mejoramientos en los barrios en los que yo recorría, en donde yo veo a la gente con la que yo me juntaba, o sea, donde están las plazas, donde yo carreteaba. Entonces, en ese sentido también es súper interesante ver cómo uno en el fondo le devuelve la mano al barrio, en ese sentido, porque puede ser tu mamá, puede ser tu tía. El equipo de trabajo que tengo yo somos 9 personas, y de las 9 personas estamos trabajando en 4 barrios de gente que trabaja en mi empresa. Por ejemplo, donde vivía yo, estamos trabajando en ese barrio, en el de una de las asistentes sociales también estamos trabajando en ese barrio. Entonces, eso también es bien importante y es dignificador, en el sentido que uno a veces no le toma el peso a estas cosas, y me interesa transmitirle eso, porque uno lo ve como el habitante, pero no lo ve como una persona. ¿Cómo se llama? Hay vivencias, hay experiencias que son muy decidoras. Una vez a mí me tocó ir a recepcionar una vivienda, y donde era de tercera edad, donde esto era en Maipú, en el sector de San Carlos, y ella me daba las gracias, ¿cierto? Gracias por el, ¿cómo se llama? Por el mejoramiento, esto que lo otro, pero me contó que iba a ser la primera Navidad que ella iba a pasar en su casa, porque hasta antes de la entrega,
hasta antes de mejoramiento las casas tenían 40 años, nunca la habían mantenido. Entonces a ella su casa le daba vergüenza porque su piso estaba en mal estado. Entonces cuando uno entra a hacer estos mejoramientos, no entra solamente a cambiar el piso, sino que uno entra efectivamente a cambiar el modo de vida a la persona que está viviendo adentro. Imagínense lo que significa eso. O sea, ella tenía, qué sé yo, 60 años, hace 40 años que no pasaba una Navidad en su casa, que no invitaba a nadie a su casa. En otro lugar en San Luis, en la población San Luis, también en Maipú, instalamos unos colectores solares allá. Y también me pasó que la señora lloraba, porque claro, efectivamente y lamentablemente algo que se ha, desde mi punto de vista, algo que se ha romantizado en el diseño, porque muchas veces los recursos no alcanzan cuando construimos las viviendas. Entonces, cuando entregamos las viviendas, las entregamos a media, ¿ya? Por ejemplo, no sé, está recientemente el premio, ¿cómo se llama este muchacho el que ganó el premio de arquitectura, que es chileno, con el tema de la vivienda social? Alejandro Muchas Aravena. veces son Aravena. Muchas veces son viviendas que no se entregan completas. Por ejemplo, se entregan sin un calefón, sin gas. Y no es porque hay una mala disposición, sino que porque se intenta estirar el chile, se intenta estirar el recurso. Entonces muchas veces se conversa con la gente para saber qué prescindir para lograr una mejor calidad de vida, pero eso muchas veces significa hacer un sacrificio. A mí en la Villa San Luis me tocó recibir una casa que se entregó en esas condiciones. La señora jamás nunca le puso calefón. Jamás nunca le alcanzó ni pudo poner un calefón. Y cuando nosotros le instalamos el colector solar, ella me lloraba diciendo que era la primera vez que su hijo se bañaba con agua caliente. Carlos, es que estamos un poco pasados y como está Con eso estaba interesante terminando. claro, lo que comentas para que abramos la conversación. Era solamente para que tuvieran ese relato, para que sepan que estos cambios no es solamente para nosotros, sino que a la gente realmente tú le cambias la vida con eso. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Bien. Dale, Rodrigo, sí. Bueno, muchas gracias Paulina, Natalia, Carlos, muy interesantes las experiencias, muy diversas también, ¿ya? Desde distintos puntos de vista, desde distintos ámbitos. Lo que yo quisiera comenzar con una pregunta que los va a sacar un poquito de sus presentaciones, pero me parece que es una pregunta que tiene un cierto interés en el fondo, en el sentido de que, y enlazando un poco con lo que mencionaba Carlos en la última parte de su presentación con respecto a un modelo que es un modelo que ha sido bien difundido a nivel disciplinar, que es el modelo de esta vivienda elemental. Y lo quiero enlazar porque yo he visto que hay un trabajo enorme en la vivienda social, un trabajo enorme que tiene que ver con la gestión. ¿Ya? Con una gestión que está de alguna manera enfocada desde los recursos económicos hasta la conversación que se pueda tener con los habitantes de esa vivienda, en el caso, digamos, de los procesos de participación o de participación ciudadana en vivienda nueva, en los casos de conversación con respecto a subsidios, digamos, de reparación o mejoramiento. Y la pregunta es básicamente su opinión con respecto al modelo elemental, porque es un modelo que al parecer es interesante en el sentido de que mejora la calidad de la vivienda, pero como mencionaba ahí Christopher en el chat, es un modelo que entrega la mitad de una buena casa y la otra mitad de alguna manera se confía al esfuerzo de completación por parte de los propios moradores de la vivienda. Y eso se aleja un poco de esta condición como de derecho a una vivienda digna y se acerca, por otra parte, a este entendimiento de que la arquitectura es un bien que se obtiene por el esfuerzo de las familias, que era lo que yo mencionaba en un principio, digamos, cuando me tocó introducir el tema. Entonces quería preguntarles precisamente cuál es la opinión que tienen ustedes sobre esta modalidad que ha implementado Elemental, que es una modalidad que aparentemente mejora la calidad,
pero que por otra parte hace una carga significante con respecto a la completación de esta vivienda. ¿Puedo partir yo? Sí, cualquiera. Bueno, yo creo que varios de los que trabajamos y nos desempeñamos en esta área tenemos una crítica bien fuerte al modelo de gestión de Elemental. O sea, particularmente, bueno, voy a hablar desde mi perspectiva. Creo que este esfuerzo que se plantea de entregar esta mitad de vivienda buena y que la otra quede como a la suerte de las capacidades que tenga cada familia, lamentablemente lo que hace es reproducir esta lógica subsidiaria. Porque justamente como dice Rodrigo, es que se inserta en esta cuestión del esfuerzo, en esta cuestión tan neoliberal, de la cual ya estamos un poco saturados. Bueno, después de octubre se hace aún más evidente. Entonces, la verdad es que yo tengo como varios reparos al respecto. Primero que nada es como, particularmente vinculado al diseño. Estandarización del diseño, ¿hasta qué punto? Porque creo que vinculado directamente al diseño es uno de los gran talón de Aquiles de Elemental, es que lleva estos modelos estandarizados a distintos territorios por Chile, que no responden para nada a lo local, a las demandas locales. Entonces lo que hace es como toda la crítica que tenemos sobre los procesos arquitectónicos tan objetualizados. La vivienda, de alguna manera, tiene que recoger elementos para poder adaptarse e insertarse al territorio y poder responder de manera adecuada a las necesidades que tiene cada familia. Hemos visto viviendas Elemental que se instalan en Santiago, en Renca, no sé, en Huechuraba, y esa misma vivienda van y la instalan en Temuco. O sea, lo que se hace mínimamente es modificar la pendiente de la techumbre. Finalmente hay otros temas que tienen que ver con la organización de las comunidades, otro tipo de elementos y de características que no siempre se recogen y finalmente se terminan transformando en proyectos fracasados después de años. Particularmente el proyecto de Quinta de Monroy, que es como emblemático y asociado a Elemental, yo creo que su gran plus tiene que ver justamente con su triunfo respecto de conservar un emplazamiento estratégico en Iquique, no con el diseño de la vivienda misma. Si uno va hoy y se da una vuelta por Quinta de Monroy, la verdad es que en términos de calidad y de habitabilidad, la verdad es que podemos tener muchas críticas y ha tenido un deterioro muy avanzado y tiene que ver también con la capacidad de apropiación o que tiene el habitante sobre ese entorno que finalmente no lo logra apropiar. Entonces, sí hay como que reconocer algunas cosas, ese tipo de triunfos, por ejemplo, ese proyecto en particular y en específico. Pero yo creo que este tema de seguir abonando a la lógica subsidiaria a través de este modelo de gestión, creo que tenemos que salirnos un poquito de ahí. Yo creo que sería como la gran crítica a Elemental en particular. Sí, yo estoy bien de acuerdo con Natalia. A mí me pasó una experiencia cuando llegó a Barcelona, este magíster que hice en vivienda colectiva mostraba nos mostraba como situaciones de distintas partes del mundo y tocaron Chile y mostraron Elemental. Y ahí yo con mi crítica ya de a lo mejor más allá del diseño, que coincido, que además creo que la familia es la que tiene que terminar y no todo se termina bien. También van un tema de recursos, porque en el fondo plantean como una solución de vivienda vulnerable cuando esos proyectos no son construibles con los subsidios que hoy día están disponibles por el Estado. Ya que también es un tema importante, entonces si estamos construyendo vivienda social en Chile, enmárcate en los recursos que tenemos, porque yo hoy día no podría replicar con los recursos que tengo, ya sea por las características, por la materialidad, etc. Fue un experimento que yo creo que puede haber resultado como un experimento, pero claro, la toman esa vivienda y la empiezan a replicar en varios lugares, y te das cuenta cuando uno está diseñando vivienda social y proyectos, que todos los lugares son distintos, que yo no puedo estar poniendo lo mismo, y lo que ha ocurrido, porque hay algunos grupos que han hecho esta réplica, no funcionan. Al final, estáis haciendo como
una fábrica de vivienda sin tener, viendo el lugar, el contexto, el territorio, lo que quiere la familia realmente, porque ahí es como que no sé lo que quiere la familia. Sí, bueno, lo interesante de la vivienda, el tema de la flexibilidad, que es lo que siempre se ha hablado en, en los procesos de diseño, de que sean viviendas flexibles, que la familia las pueda acomodar, pero creo que también podría lograr flexibilidad de otra forma y no creo que es la mejor experiencia que tenemos. Gracias, Paulina. No sé si Carlos quiere comentar. Sí. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dicen las chicas, sobre todo con lo que dice Natalia, que tiene que ver con que esto responde a un contexto de modelo neoliberal. O sea, yo te construyo hasta donde tú puedas y después tú termínalo según puedas, ¿ya? Más allá de lo que dicen las chicas, complementarlo con el término que además, una cosa que creo que molesta, o a mí me molesta en el sentido, y vuelvo a decir, con el tema de dignificar a las personas, es que más encima se romantiza. Es como que recordemos en los años 40, cuando se hizo la villa allá en La Reina, o en la población Santiago, cuando los mismos pobladores, ellos cosían sus ladrillos. Entonces, no, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo, o todas sus casas van a ser distintas, porque la mitad es igual, pero después ustedes la adaptan como ustedes. Eso es romantizar algo que no tiene por qué hacerse, o sea, eso no es romántico. La gente finalmente no lo termina, no lo puede terminar. Si la gente está postulando un subsidio es porque ella no puede costearse eso. Entonces no me parece ni por... uno entiende el esfuerzo, claro, es innovador, hasta por ahí, ¿cachai? Pero en la parte social creo que es como más preocupante todavía, porque lo moraliza. Gracias, Carlos. Hay dos participantes que levantaron la mano, pero antes hay una pregunta por el chat de Paulina, que dice que, bueno, los felicita a los tres por transmitir con entusiasmo y cariño lo que hacen. Carlos dice que la pelea es hoy por el territorio, por la ubicación dentro de la ciudad, ¿cierto? ¿Qué creen que hay que hacer hoy día como política pública para avanzar en ese sentido? Bueno, yo creo que el tema de gestión de suelo es súper importante y es algo que se perdió en algún momento. Está difícil en los sectores más, yo que estoy un poco más metida de repente en temas de gestión de suelo, no yo, pero sí hay exalumnos también de la escuela, como Eduardo Centeno, que además es profesor que ve suelo en Serviu. Es complejo el tema de adquisición. Hoy día sí existen recursos asociados donde se puede adquirir terrenos bien ubicados, existe el subsidio a la localización, a veces no alcanza, pero sí cuando sí buenas gestiones y cuando te las... Yo creo que también aquí va el tema de la gestión y de las familias que se empoderan y quieren tener una solución habitacional en ciertos lugares. Yo también creo que va mucho en eso. Vemos el caso Ucamau, ellos querían tener un proyecto de la maestranza San Eugenio y hoy día tienen un proyecto de la maestranza San Eugenio. Con gestión, con cambios normativos, con lo que significa, pusieron su tema, y hoy día podemos tener proyectos bien ubicados. Además, creo también que hay que sacar un poco, y creo que en Chile el gran problema es el tema de ser propietario. Yo creo que también hay otra área de la vivienda que no se ha dado mucha vuelta y creo que se debería abordar, que a lo mejor es volver a poblar los sectores urbanos como los centros, generando regeneraciones y proyectos pequeños que a lo mejor sean públicos privados, que sean para arriendo, que no necesariamente sean para propiedad, y así poder lograr desarrollar proyectos interesantes en los sectores más urbanos de Santiago o de cada región. Gracias, Paulina. Bueno, no sé si alguien quiere como decir otra cosa con otra perspectiva de Paulina, o podemos también ir pasando la palabra a Jorge, luego a Christopher Opaso y respondiendo. No es necesario que todos respondamos todos, a eso me refiero. Pero si alguien quiere, por supuesto, responder y dar su perspectiva. Yo quiero aportar un pequeño complemento a lo que dijo la Pauli, que estoy de acuerdo con ella también. Y creo que es como establecer una situación de base y general. En Chile no tenemos una política de suelo, o sea, no hay un control de los valores del suelo y eso entra a la especulación y bueno, yo creo que esa es la situación base que tenemos y que nos impide controlar un poco cómo se invierte la plata y hasta dónde nos alcanza, porque finalmente creemos que con X cantidad de plata vamos a poder comprar un terreno hoy, pero mañana ya subió, porque
y quizás subió al doble o al triple porque entra en el proceso de especulación. Entonces, en la medida en que no exista este instrumento que se empezó a trabajar hace un par de años, pero que no sé cuál es el puerto que ha tenido, se creó una comisión a principios de gobierno de Bachelet II, justamente para poder proponer un proyecto de política de suelo, y se avanzó bastante, pero dudo mucho que la actual administración tenga intenciones de querer implementarlo. Y bueno, también el tema de diversificar las formas de tenencia de la propiedad. Y eso es bien complejo porque lamentablemente nuestra Constitución hoy lo que hace es proteger la propiedad privada sin ampliar otras posibilidades, como por ejemplo el tema del alquiler protegido. La vivienda en propiedad no tendría por qué ser el único recurso. Si nosotros tenemos una vivienda protegida en alquiler de aquí hasta que seamos viejos y muramos, no tendría por qué ser un problema eso. Y es como que el Estado retome este rol de producción pública para justamente poder incidir en el control de los valores de esas viviendas. Es difícil, pero creo que hoy tenemos una posibilidad en este contexto que todavía yo miro con esperanza. Eso. Solamente agregar que sí hay hoy día una línea de financiamiento terreno en las glosas presupuestarias, ojo, eso hay que decirlo. Se están poniendo recursos para adquisición. ¿Ah? En la 12 creo que. Claro, y va en el foco, en ese foco. El tema es que claramente siempre los tienen los mismos, los que están solamente informados, y no es como transversal para toda la gente. Eso es como mi cuestionamiento, que creo que hay que tener más información al respecto. Mira, y agregar otra cosa, disculpen, son 3 cosas: descentralizar, descentralizar, descentralizar. Así se arregla eso también. Vamos a darle la palabra a Jorge Loviano y luego a Christopher Opaso. Ya. Gracias, Constanza. Hoy lo primero es felicitarles, verlos acá hoy en estas exposiciones. Da un orgullo tremendo, digamos, de todo el trabajo que están haciendo. Así que a Natalia, Paulina y Carlos, lo primero es unas tremendas felicitaciones. Quería hacerle una pregunta a Carlos. O sea, mira, antes las cosas se hacían con una durabilidad tremenda, ¿no? O sea, yo vivo en una casa que tengo un Calefón que es del año 60, un Calefón Junker, y está perfecto, no hay que cambiarlo, uno le hace una mantención cada 2 años y está hecho para durar 40, 60 años. El medidor de la luz, también del año 60, certificado por la Universidad Técnica del Estado, digamos. El día que vi la certificación, casi me pongo a llorar. Y hoy nos encontramos que todo está hecho para la obsolescencia programada, ¿no? Entonces el Calefón dura, qué sé yo, 10 años, la otra cuestión dura 4 años, las ventanas de aluminio duran 10, el cubrepiso dura 2, entonces las casas se empiezan a deteriorar, ¿no? Antes la arquitectura envejecía, ahora se deteriora, y no es lo mismo estar viejo que deteriorarse que envejecer, pues, creo yo. Entonces, ahora entonces yo veo ese trabajo de ir recuperando, lo veo muy potente, porque todo lo que se ha hecho en los últimos, qué sé yo, 30 años o 40 años está pensado con obsolescencia programada. Entonces hay que estar optimizando, cambiando el Calefón, las cerámicas se rompen porque no son resistentes. Una baldosa Butnik, las que están, o por decirla, una baldosa microvibrada, para no usar la marca Butnik, está en el metro de la estación de la línea 1 desde que se inauguró, jamás ha sido cambiada, digamos, pero una cerámica se cae una tijera y se quiebra, y como es China, una partida, y después uno va a Home Center y ya no está ese tipo. Entonces, bueno,
creo que todos entendemos este problema, digamos, pero entonces esta labor de ir arreglando, ir reparando, ir recuperando, dando dignidad a la gente, también es una labor muy ecológica porque se van recuperando espacios que podrían quedar obsoletos, abandonados. Yo creo que podría agarrar un vuelo tremendo. Entonces la pregunta que le quiero hacer a Carlos, ¿cómo él cree, cuál sería su condición óptima, digamos? O sea, que el Estado tuviera 20 casas y pasara a la familia a esas casas, por ejemplo, en el plan, este trabajo de recuperación de La Habana, que llevaba adelante Eusebio Leal, que murió hace poco, que es historiador, no es arquitecto. Había un par de edificios del Estado donde a la gente de la cuadra la pasaban a esos edificios mientras recuperaban las casas y hacían todas estas obras de agua, alcantarillado, porque claro, como lo está haciendo Carlos hoy día, le está cambiando la rueda al auto andando, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la situación óptima para hacer su trabajo, Carlos? A ver, gracias. Sí, eso es bien, es algo que se toca harto. Yo siempre pongo el ejemplo de que mientras la vía San Luis en Las Condes la tenían que dinamitar para poder echarla abajo, en Bajos de Mena el mismo año se estaban lloviendo las casas. Del mismo año entregar. ¿Cómo se soluciona eso? Pienso yo. Bueno, definitivamente yo vengo del sector privado, yo trabajo en el sector privado. Pertenezco a NAEX, que soy, insisto, el gremio donde aglutinamos muchas empresas privadas, y como en todos lados, nosotros vemos que hay colegas que trabajan bien y colegas que no trabajan tan bien. Entonces nosotros lo que siempre intentamos es subir un poquito la vara, subir un poco el nivel. Cuando tú le dejas todos los privados, insisto, lo estoy diciendo desde el mundo privado, y como decía Paulina delante también, cuando tú le dejas todos los privados, ellos trabajan bajo sus propios intereses, bajo sus propias lógicas. Yo tengo empresas constructoras que el dueño es un abogado. ¿Qué sabe un abogado de construcción? Puede que sepa, ¿cierto? Pero muchas veces hay que darse cuenta cuál es el interés. Nosotros tenemos empresas, compañeras que ven que las multan, cierran, cambian el RUT y siguen trabajando con servicio. Entonces, como decía delante Natalia, todo responde al modelo, todo responde al modelo de producción que tenemos en Chile, que tiene que ver con una capitalización desatada. Mientras no nos tomemos las cosas en serio, mientras no hagamos las cosas bien, mientras no nos tomemos el tiempo para ver las cosas, vamos a seguir trabajando. Oye, la boleta de garantía, a mí me lo han dicho constructores, la boleta de garantía cubre un año. Yo durante un año tengo que ver que esa palmeta no se suelte. Si después del año se suelta, ya no es problema mío. Ok. Christopher. Hola, buenas. ¿Se escucha, cierto? Sí. O sea, como retomando un poquito lo que estaban hablando de Elemental, yo personalmente yo vivo en una vivienda social, que acá en Constitución, la Villa Verde, que fue diseñada por Alejandro Rivera, de Elemental. Así que, como que todo lo que ustedes comentan, yo lo vivo, así que yo lo puedo criticar directamente desde mi punto de vista. Es básicamente, claramente, la mitad de una buena casa. Perdón, lo escuchamos con atención, Christopher. Yo con mi familia, o sea, también estamos totalmente agradecidos, obviamente, porque después del terremoto, antes nosotros vivíamos en departamento, igual somos un núcleo grande, somos 6 personas, iba a vivir en un departamento, pasar a vivir a un campamento post terremoto y ahora tener una casa quizá un poco más amplia, cada uno tiene su espacio, igual se agradece. Pero es la mitad, al fin y al cabo, es la mitad de una buena casa. Y como que igual todo el conjunto habitacional, las 484 casas que son, como que igual tiene ciertas falencias, porque hacer pasajes en forma de U, como que los fondos, igual hay como, siento que yo hay una pérdida de espacio, porque hay como cruces entre los antejardines de algunas casas y que al fin y al cabo hay como una pérdida de espacio en esos lados. Y como igual antes mencionaban ustedes, como que la casa queda a la suerte del alcance económico de cada familia.
al día de hoy acá yo salgo a darme una vuelta por acá y hay casas que ni siquiera están ampliadas. Hay casas que siguen siendo la mitad de una casa. Y igual es cuático vivir eso, porque yo acá, ahora estoy en mi pieza, yo viendo desde mi ventana, bueno, veo casas que tienen una terminación de madera, otra que siguió la misma terminación que tenía el proyecto, que es Internet, otras con fachada de metal, y es totalmente chocante porque así, a pesar de ser una vivienda social, que sea solamente la mitad, igual como que deja ese rango y como que siento como que se perturba visualmente la arquitectura, porque como ustedes decían, pues queda como al bolsillo de uno cómo uno termina su vivienda. Y eso, o sea, era más que nada comentar eso. Gracias, Christopher. Gracias, Christopher. Creo que no hay mejor opinión que quien vive la experiencia, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a los tres en relación a, bueno, la pandemia, y antes de la pandemia el estallido social puso en crisis una serie de situaciones que se viven en Chile y que tienen que ver finalmente con la dignidad, ¿no? Y dentro de eso, la vivienda digna, el derecho a la vivienda, fue un tema que se levantó en igualdad de condiciones que el derecho a la salud, ¿no? Y posteriormente también se empezó a hablar del derecho al suelo también. Y cuando se empezó a hablar y aparecieron una serie de artículos y notas de prensa sobre el derecho a la vivienda digna y a la calidad de la vivienda, se empezó a hablar de materialidad, de confort ambiental, de acceso a servicios básicos, ¿cierto?, de integración social, de territorio. Y bueno, luego aparece lo que estamos viviendo este mes de octubre, que tiene que ver con el plebiscito y la posibilidad de cambiar nuestra Carta Magna, ¿no? En ese sentido, la pregunta que me gustaría hacerle a ustedes, que están además muy relacionados con el desarrollo y la gestión de la vivienda social, es cómo se imaginan el modelo de gestión o iniciativas de gestión donde se pueda eliminar el Estado subsidiario y entonces el Estado otorgue y resguarde el derecho a la vivienda a las personas y de una vivienda digna. El que quiera. Yo creo que es como, es bien complejo porque, bueno, la oportunidad que tenemos con la nueva Constitución justamente tiene que ver con establecer un marco jurídico amplio que nos respalde y que permita efectivamente que la vivienda, en este caso, pase a ser un derecho que nos quitaron en la década de los 80. Justamente acá en México estábamos revisando eso con la Asamblea Feminista de Chilenas Migrantes, reconociendo cuáles son los derechos que existen en nuestros países de residencia actualmente y que no existen en nuestra Constitución. Y en el caso de México, la vivienda está consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos como un derecho. O sea, todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, que así se señala en la Constitución. Constitucionalmente es un derecho. En la práctica claramente que hay un montón de conflictos porque la reglamentación y los distintos programas, planes y la misma estructura de administración del país y también la pobreza que caracteriza a los países latinoamericanos no permite que sea realmente aplicable ese derecho. Por eso la Constitución es un paraguas general, pero no significa que porque esté en la Constitución se van a resolver los problemas de vivienda de una vez por todas. Entonces, claramente hay que ir pensando de manera simultánea en la bajada que podría tener ese derecho constitucional a través de reglamentaciones y leyes que faculten a los distintos servicios y que justamente modifiquen este modelo de gestión subsidiario que hoy nos caracteriza. Quizás yo creo que ese camino y ese tránsito no va a ser tan radical y vamos a ir avanzando por moderaciones en el camino. Y me parece que mirar la experiencia uruguaya, en este caso, para los que estén interesados como en temas de vivienda social,
puede ser un buen camino, y lo digo porque ellos han ido consolidando todo lo que tiene que ver con la protección del suelo, las reservas de suelo público, digamos, de propiedad del Estado, para ir construyendo e ir salvando esta cuestión de que los precios de las viviendas se disparen. También este modelo de gestión que está bien instalado en Uruguay respecto de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que son es un muy buen modelo que en Chile existió hasta antes de dictadura, claro, y tuvo unos muy buenos resultados, pero luego dictadura básicamente desaparece del plano, o sea, ni siquiera se estudia en Chile y uno tiende a mirar a Uruguay para estudiarlo. Entonces este tipo de modelo de gestión, que tampoco es que sea la mayor producción de vivienda en Uruguay, pero sí representa aproximadamente un 4%, presenta un escenario donde la comunidad participa activamente en la construcción del territorio, pero a la vez comprende que no es propietaria de esa vivienda, sino que todos son propietarios de esa vivienda, y hay un cambio de lógica súper importante respecto de la apropiación del espacio y de las formas de convivencia, y de comprender que la propiedad privada no es la solución a tus problemas de residencia. Yo creo que no tengo la respuesta clara de cuál sería el modelo de gestión específico, pero creo que mirar hacia esas o transitar hacia ese tipo de prácticas y irlo poniendo en perspectiva, creo que nos puede dar luces de lo que sería bueno que fuéramos haciendo en Chile en temas de vivienda. Complementando un poco lo que dice Natalia, yo también creo que aquí el rol del Estado tiene que ser más protagonista. El hecho de haber dejado tan externalizada la construcción de vivienda hoy día social a un privado, hace que en el fondo se transforme en un negocio la vivienda, y yo tengo que rentabilizar los recursos que tengo en un número más que en calidad. Eso en el fondo el plus además que le veo yo a mi trabajo en estos momentos, que es como mi rol más desde el Estado, que siento que son proyectos más que nada críticos y no es como la generalidad. Y ahí se puede rescatar un poco también lo que hace la agrupación Ucamau, en el fondo, por qué el Serviu, en este caso nosotros actuamos como entidad patrocinante, fue porque esta agrupación, que partió con una idea de trabajo, con un diseño, le eliminan del mismo reglamento la posibilidad de hacer la autogestión, que antiguamente lo permitía un artículo en el 49, que era el artículo 68, que se elimina, donde ya no se podía hacer la cooperativa, que es el caso de Uruguay, pero Ucamau siempre tenía esa línea, que creo que desde mi punto de vista, bueno, hay cosas que mejorar, pero sí el trabajo social para lograr el objetivo y también empoderarte de lo que tú quieres y cómo lo quieres es importante, y que no lo hace todo, mucho también es un tema de educación hacia la gente, de empoderarse y saber cómo quiero vivir y dónde quiero vivir. Y eso de la mano con el rol del Estado mucho más participativo, y no dejar tanto en el privado y en el tercero, sino que ocupar bien los recursos, rentabilizarlo de la mejor forma en conjunto con las familias. Sí, de acuerdo con lo que dicen las compañeras, pero yo o sea, no es que discrepe, sino que creo que el problema que tenemos hoy en día en cuanto al suelo, que es un problema ya muy identificado. De hecho, uno de los últimos proyectos de ley que ha causado más problemas es que Bienes Nacionales se va a unir con el Ministerio, con MIMBU, por ejemplo, a propósito de este manejo del suelo. Pero yo creo que es una consecuencia de problemas mayores. Sí pienso que se solucionan a través del Estado, pero a través de una planificación. Por eso que yo antes hablaba de descentralizar. La mayoría de los problemas que tenemos en el territorio es por el acceso al territorio, pero tiene que ver por el desempeño en el territorio. Por ejemplo, no sé, me hubiese gustado que hubiese estado, a lo mejor Rodrigo Martín, que él conoce harto del tema de lo que es transporte, por ejemplo, que tiene que ver con los desplazamientos. La gente que está en Paine, no es que no le guste Paine, el tema es que trabaja aquí en Providencia. Entonces, el desplazamiento que tiene es muy grande. ¿Por qué tiene que hacer ese desplazamiento? Porque allá no hay equipamientos, porque no hubo una planificación para crear allá un microcentro urbano. Simplemente se dejó que el mercado regulara. Entonces, mientras no hay una planificación, hoy en día, afortunada y desafortunadamente por el tema de la pandemia, nos ha tocado trabajar desde las viviendas. Y nos hemos dado cuenta, para los que nos hemos podido reinventar, que
Yo en estos minutos podría estar viviendo en Valparaíso y podría seguir trabajando en mi trabajo acá en Santiago. Y tendría que viajar una vez a la semana a las reuniones que estoy teniendo. Bueno, yo tengo el privilegio, porque es un privilegio, de poder hacer teletrabajo. Pero así hay mucha gente que lo podría hacer. Entonces, si no hay una planificación, o sea, lo primero es la planificación. Planificación para generar centros urbanos. Una vez que tengamos esos centros urbanos, vamos a ver si es que se nos repiten esta dinámica. ¿Ya? Porque yo no estoy seguro que se nos repita esta dinámica si realmente planificamos la ciudad. ¿Cuántos años, cuántas décadas nos llevamos pidiendo un ministerio de la planificación? Gracias, Carlos. Bueno, por la hora vamos a ir cerrando, pero antes de eso voy a comentar, hay un par de preguntas que quizás podríamos ver si es que se han respondido en las últimas reflexiones, y si no, darle una respuesta. Les voy a leer las dos preguntas y así pueden hacer una respuesta integrada. La primera es de Paula, perdón. Dice: la ciudad es una concentración de oportunidades y no de viviendas. Por ende, la gente quiere vivir inmersa en esa red de oportunidades, colegios, trabajo, salud, etc. Pero las viviendas sociales actuales no responden a esa problemática, ya que la mayoría se ha construido en la periferia, alejados del centro, dando paso a problemas de segregación social y urbana. ¿Cómo podemos enfrentar ese problema? La descentralización no ha sido la forma. Esa es la primera pregunta, y Rafael Araya dice: ¿qué tan posible es generar unidades territoriales colectivas en comunidades de 30 familias, pone entre paréntesis, esto en el marco de la ley 20.500, buscando una asociatividad dentro de las comunidades? ¿Cómo se entenderían los nuevos conjuntos habitacionales? Entonces, por una parte tenemos una pregunta que tiene que ver con la situación actual urbana que tenemos, porque no es planificar en tabla rasa, sino en una condición que se agravó desde la dictadura cívico-militar. Esa es la primera pregunta, y luego la otra, ¿cierto?, que tiene que ver con la ley 20.500 y con las asociatividades dentro de las comunidades. ¿Cómo se podrían entender esos conjuntos? Quizá, perdón, Connie, darle la oportunidad para que una o uno de nuestros panelistas responda a una pregunta, el otro la otra la segunda, sí. Y el tercero que queda sin responder también puede hacer una reflexión a alguna de las dos, para ser equitativo, digamos. Mira, voy a permitirme responder la de la descentralización, ya que yo mencioné eso. Entiendo que dice que la descentralización no ha sido suficiente. ¿Cuál descentralización? Si en Chile todavía no nos descentralizamos. De hecho, yo insisto con los ejemplos. O sea, Serviu está ubicado acá en el centro. El 80% de las oficinas de la EP están en el centro solamente porque Serviu está ahí. Entonces, hasta hace 5 años tuvieron la mala idea de traer el Congreso, de volverlo a Santiago. No. Una de las cosas que puede hacer hoy el Estado es comenzar a sacar de la capital sus principales ministerios. Y yo estoy por seguro, sí, yo estoy por seguro que para allá van a salir las empresas. Saliendo las empresas para allá, van a salir las fuerzas de trabajo. Y saliendo las fuerzas de trabajo para allá, va a salir la gente a habitar. Una de las principales, por ejemplo, cosas con las que... Mira, cuando hubo el proyecto, solamente cuando hubo el proyecto de que Los Ríos fuera una región, yo soy muy fanático de Valdivia, me encanta, y cuando solamente estaba el proyecto que se hiciera, yo fui ese verano a Valdivia y ya se estaban construyendo 3 edificios de oficinas, cuando todavía estaba solamente en proyecto. Que como región se separara de la comuna de Puerto Montt. Porque, ¿qué pasa? Como iba a ser una región sola, iba a tener recursos de manera solamente para esa región. Como iba a tener recursos para esa región, se iban a poder gastar esos recursos. Entonces los privados inmediatamente empezaron ya a mirar: oye, ¿sabéis que vámonos para esa región? Porque allá van a empezar a llegar recursos. Y te lo digo, ese verano yo fui y se estaban construyendo 3 edificios de oficina.
Gracias, Carlos. Paulina o Natalia, si quieren contestar la pregunta siguiente. Disculpen, yo voy a ser bien honesta, no sé cuál es la ley 20.500. O también puedes hablar sobre la otra. Sí. En el fondo, de hacer comunidades de menos 30 familias, yo creo que eso no es el problema, podría ser de mucho menos incluso. Si el tema va en la voluntad y en cómo hacer la gestión para que esto sea así. Nosotros tenemos proyectos incluso de 20 casas. O sea, lo de la ley 20.500 no sé en qué marco está, si no sé, a lo mejor a Rafael que nos explique más. Con respecto mira, yo creo que igual la política habitacional, dentro de todas muchas cosas que tiene, igual tiene cosas rescatables, que en el fondo hay que saber utilizarlas. O sea, existen subsidios que están destinados a comprar terreno y a estar bien ubicados. Claramente, por lo menos, mira, te hablo desde mi experiencia, yo de los 18 proyectos que tengo, son muy pocos los que están realmente en la periferia. Tengo proyectos bien ubicados. Tengo un proyecto en Quinta Normal, en San Joaquín, el proyecto que les mostré, donde hicimos un acuerdo con el IND. Existe política, existen recursos para pedir subsidios para compra de terreno. De repente un tema de gestión y de informarse de la gestión que se tiene que hacer. En el fondo, informar a la gente de las posibilidades y cómo poder ocupar los recursos bien. Efectivamente, claro, falta una política de suelo a lo mejor más transversal y más imponente, pero existen los medios hoy día. O sea, vuelvo a reiterar, Ucamau, un proyecto que se está construyendo en Estación Central, casi en el límite con Santiago, 424 familias, lo logró. Y así muchas otras agrupaciones están peleando por ubicarse donde quieren. También hay familias que viven en la periferia y que quieren vivir en la periferia. O sea, yo tengo familias que viven en Peñaflor y no les interesa irse a Santiago, le hemos ofrecido terrenos Maipú y me dicen, no, yo quiero vivir en Peñaflor porque mi círculo está acá en Peñaflor, o mi círculo está en Buin. Tampoco es que se estén llevando, como yo creo que hubo una época de la historia de la vivienda que sí, efectivamente, se construía innominadamente, se le decía a la señora que vivía en Renca, usted se va a La Pintana. Hoy día, a través de la política, que tenéis que tener una cantidad de porcentaje de familias que tienen que ser de la comuna, que buscan en los mismos territorios. La gente de La Pintana, oye, quiere vivir en La Pintana, me buscan terreno en La Pintana. Entonces, también tenemos que tener un poquito más de conocimiento de que realmente todo se extrapola, pero no necesariamente así. De los 18 proyectos que yo tengo hoy día en cartera como EPC Vivo, la gran mayoría están en comunas céntricas de la región y donde la gente quiere vivir. A nadie lo estamos mandando a lugares distintos. Ellos buscaron un terreno donde están viviendo actualmente, donde tienen sus redes. Eso es como... Gracias, Paulina. Natalia tiene reflexión libre o Sí. referirse a alguna de las dos preguntas. Yo creo que voy a enfatizar en la primera reflexión respecto a los territorios segregados urbanamente y cuáles son estas herramientas que podemos tener para revertir o mitigar esa situación de alguna manera. Coincido con la Pau también de que en este momento la estructura institucional a nivel sectorial, vivienda y urbanismo, cuenta con las herramientas. Chile es un país que cuenta con un montón de dispositivos institucionales para poder atender territorios de manera diferenciada. La verdad es que están las herramientas y está claro. El tema y la gran crítica sobre estos dispositivos en materia habitacional y urbana es que están enfocados principalmente en lo físico, o sea, en la producción de obra urbana, en la construcción, porque inevitablemente e indudablemente el sector construcción es un dinamizador de la economía y es parte del crecimiento de las economías del país. Entonces, sí está enfocado ahí y de manera muy evidente también quien participa de manera activa en el control de esos dispositivos es la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, que ya ellos determinen ciertos parámetros me parece algo dudoso y es algo que el Ministerio se le escapa un poco de las manos. Están habiendo trabajado ahí dentro, yo creo que con la Pau coincidimos también en esas cosas. Entonces,
creo que para trabajar estos territorios que presentan estos procesos de segregación urbana, de segregación residencial, podemos emplear las herramientas que ya tenemos, pero sí tenemos que hacer algunos ajustes en los dispositivos, en los programas. Creo que es súper importante dar énfasis a los procesos sociales en los procesos de regeneración urbana, porque justamente es ahí, es como, es en el habitante, es en la comunidad donde se sustentan estos procesos. Estos procesos no van a ser exitosos porque construyamos nuevas plazas, ni porque construyamos nuevos equipamientos, porque si no tenemos una comunidad que efectivamente se haga cargo de su territorio, todo esfuerzo de inversión física va a conducir a un fracaso. Entonces creo que hay que entender que esos procesos sociales que tienen las comunidades, que son muy afectadas porque han estado históricamente excluidas, hay que comprender que ese proceso de rearticulación ciudadana y social es bien extenso y eso hay que comprenderlo en los planes estratégicos que vamos desarrollando, porque sí hay que destinar más recursos, sí hay que destinar más tiempo y tratar de balancear un poco la cosa. Quizás nosotros como arquitectos, nuestra expertise siempre va a estar puesta sobre lo físico y vamos a dar una respuesta por ahí, y es una de las grandes habilidades que tenemos. Pero en este camino que a mí personalmente me ha tocado recorrer, creo que el haber incorporado herramientas desde la dimensión social ha sido clave para entender por qué y cómo se dan ciertos procesos y cómo hay que volver a reabordarlos. O sea, si no tenemos ese cambio de switch, lamentablemente estas inversiones físicas o en recursos para construir en los territorios no son suficientes y van a seguir siendo territorios segregados en la medida en que se siga comprendiendo de esa manera. Yo creo que con eso ya cierro. Gracias, Natalia. Bueno, quería solamente agregar el punto que nos das al final, ¿no? De la relación que los arquitectos y las arquitectas tenemos que comprender en función de nuestra capacidad de construir un entorno físico y el cuidado con respecto a la comunidad y a la apropiación significante que puede hacer esa comunidad a los entornos, al espacio de la vivienda y al espacio público. Yo creo que ahí hay una clave muy interesante para obtener resultados exitosos. Quisiera, por último, comentar ahí que en el chat Christopher nos aclara que la ley 20.500 establece el derecho de las personas a participar en los distintos espacios para la gestión pública, acercando a los gobiernos locales y la administración central a la ciudadanía. Tuvimos un conversatorio sobre eso. Sí, yo quería agregar a lo que comenta Rodrigo en relación a la última reflexión de Natalia, que lo que entendí también es que es sumamente importante la interdisciplina, ¿no? Es decir, para poder abordar estas dimensiones sociales que son tan complejas, nosotras y nosotros como arquitectos tenemos herramientas que son del diseño, ¿cierto? El diseño de ese espacio construido, el diseño de la gestión, pero que no se van a poder resolver si no va acompañado del trabajo con sociólogos, con trabajadores sociales, me imagino, con psicólogos y con una serie de otros profesionales también del área técnica, ¿no? Ingenieros, y que de esa forma vamos a poder a lo mejor en algún momento llegar a una solución. Así que, bueno, le agradezco a Paulina, le agradezco a Natalia. Yo quiero decir solamente un comentario final, que creo que es como una crítica constructiva claramente, y creo que en la escuela, por lo menos desde mi experiencia, es algo que falta. Más que tanto enfocarse en el diseño, en que nos formen como los arquitectos que vamos a salir a hacer súper diseño, no sé cómo está hoy día la malla, desconozco solamente lo que me tocó a mí. Me faltó política pública, me faltó vivienda social de verdad enmarcada en las políticas existentes, conocer lo que hoy día se puede hacer, porque creo que no se analizan, o por lo menos nunca analicé las políticas vigentes del momento, que te dan mucha oportunidad y que por desconocimiento a veces no se conocen. Eso, como que creo que la escuela debería enfocar un poco más en esa área que por lo menos en mi caso me faltó, y creo que es necesario.
Gracias, muchas gracias Paulina por el comentario, y solo quisiera agregar que hemos estado en los últimos años en una reflexión sobre la malla curricular de la carrera, a partir de este año ha comenzado a regir una nueva malla que precisamente tiende a eso, a incorporar en líneas estratégicas la línea de gestión, que nos parecía que era una línea que estaba débil dentro de la malla antigua y que pensamos potenciarla en esta nueva malla, ¿ya? Tenemos además algunos talleres especializados en el taller de titulación sobre vivienda, así que hemos estado trabajando en eso, y es muy importante también los comentarios que ustedes nos hagan llegar en función de sus experiencias docentes al interior, digamos, su experiencia formativa al interior de la escuela, y cómo precisamente podemos ir mejorando esta formación de un arquitecto, una arquitecta que tiene que hacer frente a estos desafíos que son cada vez más complejos. Bueno, solo para tranquilizar a Christopher, que dice que es mal momento para estar en segundo, comentarle que si bien efectivamente la nueva malla rige en primero, todas estas nuevas actualizaciones van a ir permeando a las generaciones que están desde segundo hacia arriba, para tu tranquilidad, Christopher. Bueno, lo lamentamos también, Christopher, hubiésemos querido ser más rápido, pero los procesos de revisión de las mallas curriculares son procesos largos, que involucran, digamos, 3, 4, 5 años en poder solidificarse también. Entonces, lamentamos no haber podido haber llegado a puerto antes, pero bueno, es lo que tenemos. Somos pocos profesores y profesoras en la escuela todavía, y eso, quedamos en deuda, pero de todas maneras la malla antigua, quisiera comentarle que ya la estamos viendo en función de la malla nueva. Yo como profesor de tercer año me ha tocado ahí trabajar con el profesor Martínez y con el profesor Montesino en la elaboración del programa del taller de sexto semestre ahora, y estamos de alguna manera un poco como visualizando lo que se debe cumplir en la malla antigua y lo que se debería incorporar de la malla nueva. Estamos adelantando trabajo, así que probablemente esté usted en una situación híbrida que también sea beneficiosa para su formación. Así también en el segundo semestre de segundo, sí. Christopher, que nos vemos en poco. Justo es mi alumno de taller. Bueno, ya por la hora ya son las 8:24, sí. Me imagino que están todos cansadas y cansados. Muchas gracias Paulina, Natalia, Carlos, fue un gusto saber de ustedes, volver a verlos también, saber en qué están y tener conversaciones que siempre son súper ricas. También gracias por hacer esa retroalimentación a la escuela, siempre es importante saber cuál es la opinión también, que bueno, yo también soy egresada, también tengo mi opinión y la he manifestado, y creo que todas esas cosas son importantes para ir mejorando los distintos ámbitos que tiene la carrera. Así que también muchas gracias a Rodrigo, bueno, y a todos los asistentes, estudiantes, profesores y externos y externas que están acá, egresados también vi por ahí conectadas. Así que nada, pues los dejo invitados también para el próximo conversatorio, que es el próximo jueves a las 11 de la mañana. Vamos a ir a hablar sobre el trabajo de una dupla de un arquitecto y una arquitecta egresada de las primeras generaciones que hace trabajos en Reino Unido y en Chile. Vamos a hablar sobre sus procesos de diseño, decisiones materiales, así que los dejo a todas y a todos invitados. Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Nuevamente, Gracias. Y totalmente abierta la posibilidad de los estudiantes que quieran hacer la práctica en el Serviu, ahí en la P-Serviu. Súper. Contacten. Gracias. Un abrazo a todas, a todas. Chao, chao. Gracias. Muchas Chao. gracias.